Entonces, esta es nuestra clase número 4. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la vida. Gracias por la oportunidad de leer de ti, de aprender de ti, de seguir buscando. Ayúdanos, Señor, revélanos más de ti, de tu obra, de tu vida, de tu ser, de la historia. Revélanos más de todo lo que acontece, Señor, con tu plan divino. Ayúdanos en todo, Señor. Ayúdanos a no querer pensar que ya sabemos todo, sino cada vez más profundizar más en todas tus cosas. En ti ponemos este tiempo, Señor, la disposición de nuestro corazón, de nuestra mente, del internet, de todos los hermanos, las hermanas que no se han podido conectar a la clase, Señor. En ti ponemos esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén, mis hermanos. Hoy vamos a ver un tema, ¿sí? Como una pequeña introducción a lo que es el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a... Ay, eso se me trabó. ¿Por qué vamos a hablar del pecado? Bueno, veníamos hablando, ¿cierto?, sobre los fundamentos, que claramente el primer fundamento es el Señor, y como veíamos la clase anterior, en Corintios dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y este fundamento es Jesucristo. ¿Y este fundamento para qué es? Pues es el fundamento para el edificar de la casa de Dios. La casa de Dios, la cual somos todos los creyentes en Jesucristo, ¿sí? Y que estamos caminando en el Señor, y al caminar con el Señor por su Espíritu nos va juntando a los hermanos, ¿sí? Y esa es la iglesia. Entonces, el Señor, como el arquitecto, como el diseñador de la casa, Él va edificando su iglesia. Pero esa iglesia, ¿sí?, esa obra, esa casa tiene ciertas características. Esas características están y van conforme al modelo y al diseño de Dios, ¿sí? Pero ese modelo y ese diseño de la casa y de la obra de Dios se ejecuta bajo la base y los fundamentos que el propio Dios da. El Señor da los fundamentos, Él da los materiales y Él nos dice cómo y cuándo hacerlo. Pero especialmente la obra de Dios en su casa y en nuestras vidas, ¿sí?, debe tener un fundamento muy claro y muy firme, porque como hemos visto en otras clases, hoy en día hay unos falsos fundamentos, unas falsas verdades, una falsa fe, unas falsas doctrinas en los cuales el enemigo y el mundo se están encargando que los cristianos o los creyentes en el Señor Jesús también edifiquen o edifiquemos bajo esos falsos fundamentos. Y habíamos visto en las clases anteriores que cuando hay un falso fundamento, ¿qué pasa? Entonces, cuando llega la prueba, se cae esa obra, ¿sí? Porque lo que es falso se va a caer. Aún el propio Señor se va a encargar de filtrar lo que no es verdadero. Pero para que algo sea verdadero y permanezca y tenga un fruto en la eternidad, no solo un fruto aquí en la tierra como especie de un buen trabajo, una buena obra, sino un fruto en la eternidad, pues debe estar bajo este fundamento, bajo el Señor. Y entonces, como ya reconocíamos que el Señor es el fundamento principal, habíamos dicho que del Señor Jesús hay dos cosas que nosotros como creyentes, todo hijo de Dios, debe profundizar. Y uno es la persona de Jesús. Él es el fundamento. Bueno, hay que conocer la persona de Jesucristo. Entonces veíamos que hay que profundizar en esforzarnos por conocer a Cristo en el Antiguo Testamento, cuáles son las teofanías, esas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, las profecías que habían del Mesías, ¿sí? Conocer al Señor Jesús en su naturaleza divina, en cuanto a su naturaleza humana, conocer sus nombres, que sus nombres nos revelan también parte de sus atributos y sus oficios y sus trabajos, conocer el carácter del Señor Jesús, ¿sí? Conocer el ejemplo de cómo Él hizo, cómo Él hace las cosas, cómo Él piensa en ciertos asuntos, ¿sí? Y en cuanto a su persona, también conocer el propósito eterno que Él ha establecido para la humanidad, para la creación, para la iglesia, ¿sí?
Hay varios aspectos que debemos conocer de la persona. ¿Para qué? Porque cuando conocemos la persona, entonces, si llegase otra persona, otro creyente, otra persona de otra religión, o si llegara un ángel, o si llegara el anticristo, o quien fuera, y nos fuese a introducir o a presentar otra imagen de Jesús, ¿sí? Otra característica de Jesús, otra personalidad del Señor Jesús, ¿sí? Una falsa enseñanza, nosotros ya conocemos claramente cómo sí es el Señor. Porque el Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la vida de iglesia, ¿sí? Nos ha ido revelando cómo es la persona del Señor Jesús, ¿cierto? Para discernir entonces luego lo falso. Pero entonces esta persona, recordando un poco, esta persona, el Señor Jesús, ha hecho una obra, hizo una obra y está haciendo una obra. Entonces, una obra que nosotros también debemos conocer. Debemos conocer cómo la persona de Jesús está trabajando en su obra, en sus trabajos, en su oficio. Así como el Señor Jesús decía, mi Padre trabaja, ¿sí? Yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Bueno, así también nosotros como verdaderos creyentes también debemos conocer la obra de nuestro Señor y trabajar en la obra de nuestro Señor. Esto es un llamado al cual todos estamos llamados. Pero hoy en día, así como el enemigo ataca a la persona a Jesús, diciendo, hoy en día hay tantas falsas doctrinas y enseñanzas, no, que Jesús es esto, que Jesús es aquello, que Jesús hizo esto, esta cosa, hizo esta otra, que Jesús no era profeta, que Jesús no era hijo de Dios, que Jesús no hacía milagros, o que Jesús sí hacía milagros, pero era porque era un brujo y un hechicero. Así como el enemigo ataca a la persona del Señor, también ataca su obra. Entonces, que Él no murió, que Él no resucitó, que Él no hacía milagros, ¿sí? Que Él en realidad no enseñó tal cosa, que sí enseñó tal cosa. Entonces, también es una responsabilidad de nosotros conocer qué obra está haciendo Dios para introducirnos a esa obra. Y en ese introducirnos es porque el Espíritu nos va a ir introduciendo en la obra de la iglesia, porque todos tenemos un papel en la casa de Dios. No solo como personas, o sea, no solo como hijos, como hermanos, como sacerdotes que somos hombres y mujeres, ¿sí? No solo como santos de Dios, no, sino también como trabajadores, sino como coherederos, como coadministradores de la gracia de Dios, ¿sí? Un verdadero creyente va a estar muy pendiente de estas dos cosas. Con esto filtramos a las personas que verdaderamente no están en el fundamento del Señor. Aquellas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no les importa para nada conocer y defender la persona de Cristo y no les importa para nada conocer y defender la obra de Cristo. Y en la obra de Cristo, claramente, bueno, Él tuvo una participación en toda, también en la creación, también en el Antiguo Testamento, pero su papel principal, sabemos, es lo que se revela en el Nuevo Testamento. Todo lo que es referido en cuanto a su doctrina, su enseñanza, la encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que está haciendo con el Espíritu Santo de edificación de la iglesia y todo lo que ocurrirá en su segunda venida, en el milenio y en lo que llamamos como la eternidad futura. Todo esto hay que conocerlo y todos los fundamentos que vamos a ver están muy relacionados con estos asuntos, ¿sí? Pero entonces debemos reconocer, como habíamos visto en una clase anterior, como en la historia de la obra del plan de Dios, que hay un papel muy importante, hay un contexto que no debemos olvidar, que a veces los del mundo claramente que lo ignoran y aún nosotros como creyentes debemos ser conscientes también de esto. Lo conocemos, pero en verdad cada vez hay que conocerlo más y entenderlo más para no sufrir más de lo que debemos, ¿sí? Y esta parte pues es el tema del pecado, ¿sí? Porque esta obra que Dios está haciendo, ¿sí? Esta casa que Él está edificando,
que somos nosotros y que también Él se está formando en nosotros, tiene un contexto y tiene una realidad, y es que existe el pecado, ¿sí? Hay por decirlo así, digamos que hay un contorno, ¿sí? Alrededor de la casa de Dios, y es que la casa de Dios está siendo formada en el mundo, y en el mundo lo que más prima es el pecado. Pero aún estos coherederos que somos nosotros, estos codificadores que somos nosotros, estamos en una lucha interna también con el pecado, ¿sí? Entonces, el pecado es algo que nos ayuda, vamos a ver como varios puntos, ítems, hasta luego definirla, por decirlo de cierta forma. Si el pecado, mira, reconoce la condición del corazón humano. Y para este trabajo de edificación debemos reconocer que nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incurable, ¿sí? ¿Quién lo conocerá? ¿Cierto? Mira, el pecado también es como una regla para señalar lo torcido de la vida, ¿sí? Dicen Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, más mira, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, miremos cómo hay ciertos condimentos en esta obra de la casa de Dios que son importantes conocerlos, porque entonces podríamos conocer parte del fundamento, pero nosotros querer venir a edificar con un corazón engañoso, podríamos venir a edificar y a trabajar estando vendidos nuevamente al pecado, ¿sí? Haciendo lo que el Señor aborrece, ¿sí? Mira, el pecado también es como un fiscal que demanda la condición del reo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de la ley, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas, ¿cierto? Esta era una condición del Antiguo Testamento. También el pecado lo vemos en la sociedad, ¿cierto? Lo vemos en la humanidad. Todo este desenfreno, todos estos problemas que hay en el mundo tristemente piensa que solamente son por problemas morales, por problemas de carácter. El mundo concluye que son por problemas de desigualdad, por problemas de pobreza, ¿cierto? Pero en la realidad que es que la fuente de todos estos males, de todos estos problemas, es que existe algo que es el pecado, ¿sí? Existe una condición interna en el ser humano que todo ser humano nace con ella, ¿sí? Y es que estamos vendidos al pecado, ¿sí? Entonces, de hecho, mira lo que dice el Salmo 14, 1 al 3. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, ¿cierto? Una persona necia que no obedece a Dios, no quiere escuchar a Dios, no quiere agradarle. Dice, no hay Dios, es lo primero que dice, ¿sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mira, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Ay, como decíamos, alguien que conozca la persona de Dios, que conozca la obra de Dios, alguien que conozca el corazón de Dios y le ame y quiera agradarle, alguien que diga sí hay Dios, alguien que no se halla ni se deje corromper. Mira las cosas, lo que Dios está buscando, ¿sí? Sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mira, todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, este es el mundo. Esta es la vida también de aún de un creyente que no se alejó del Señor, que no se ha querido volver a consagrar. Una persona alejada de la presencia, de la comunión del Señor, va a tener estas características. Va a estar corrompido, va a hacer obras abominables, no va a hacer el bien, no va a agradar a los ojos del Señor,
no va a ser entendido, no buscará a Dios, se desviará en sus caminos, se corromperá, no hará lo bueno. Pero porque el ser humano puede cumplir todas estas cosas, ¿por qué no pasa lo contrario, sí? ¿Por qué no pasa que lo natural en el ser humano fuera lo contrario, agradar a Dios? Que todo lo que el hombre hiciere es para agradar a Dios. Todo lo que el hombre pensare para agradar a Dios. Todo lo que el hombre, digo hombre en cuanto a cuanto ser, ¿sí? Hombre y mujer, todo lo que buscaren, todo lo que se esforzare para agradar a Dios. ¿Por qué no es así? Porque en el comienzo ese era el plan de Dios. Pero ocurrió el pecado, la desobediencia y el pecado entró y el pecado es lo que hace que el hombre sea así. Aún un niño, desde pequeñito, aún un bebé, desde pequeñito uno comienza a ver ciertas características, ¿sí? De egoísmo, de rebeldía, de capricho. Todo esto es por causa del pecado, ¿cierto? El pecado entonces es como una condición, como una regla, como un fiscal. Dentro de la teología hay una parte de la teología que estudia el pecado, ¿sí? Es el área de la amartiología, ¿sí? Que viene de la palabra amartía, que es pecado, y logos, que es el tratado, ¿cierto? Es como el tratado sobre el pecado, entonces amartiología. Sí, como teología es el tratado acerca de Dios. Cristología es el tratado acerca de Cristo, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento hay una palabra que nos vaya revelando un poco qué es esto de pecar, ¿sí? Y generalmente cuando se habla de pecar, se habla de errar el blanco, ¿sí? ¿Por qué errar el blanco? Porque el ser humano tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un fin, ¿cierto? Un fin no solamente eterno, final supremo, sino también de proceso, durante el proceso de vida, de crecimiento. Hay un blanco para cumplir. Pero entonces cuando no erramos ese blanco estamos pecando. Ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aparece otra palabra, una palabra, ¿sí? Es avar, ¿sí? Que significa, mira, transgredir o pasar por alto, ¿cierto? También en otros versículos, otras partes de la palabra, aparece como pasha, ¿sí? Que significa rebelarse, transgredir o traicionar. Claramente lo que estábamos leyendo en el Salmo, el ser humano se rebela contra Dios, transgrede a Dios en su pensamiento, en su voluntad, en su decisión, traiciona, ¿sí? La voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él ha planeado, ¿cierto? La transgrede y también al pecar estamos diciendo que pasamos por alto, o sea, como que ignoramos a Dios. Todos esos puntos son importantes porque Dios, que es perfecto, completamente santo, justo, eterno, cuyos pensamientos son de bien para el hombre, ¿sí? En su eterna sabiduría sabe qué le conviene al hombre, pero entonces el hombre cuando lo transgrede, se revela, lo traiciona, ¿sí? Lo ignora, lo que está haciendo está pecando. Entonces aquí ya estamos introduciendo algo muy importante y es que el pecado es algo directamente relacionado con Dios, o sea, que transgrede a quién, a Dios, ¿sí? Que traiciona a quién, a Dios, que se revela contra quién, contra Dios, ¿sí? Entonces, mira, el pecado debe entenderse desde un punto de vista teocéntrico o centrado en Dios. En esencia, el pecado es una violación de la relación creador-criatura, ¿cierto? Un creador que crea a su criatura para que esa criatura crezca y desarrolle ciertas características, ciertas responsabilidades, tenga cierto crecimiento, donde en ese crecimiento de la criatura lo que va a terminar haciendo es amando y adorando a su creador. El hombre
solo existe porque Dios lo hizo y está obligado en todos los sentidos a servir a su Creador. El pecado hace que el hombre asuma el papel de Dios y declare que la autonomía para sí mismo, aparte del Creador. Por tanto, la visión más global de la fuente del pecado es la exigencia de autonomía. O sea, el ser humano quiere hacer lo que quiere, cuando quiere, como lo quiere, de todas las formas de lo quiere, ignorando a Dios. La voluntad de Dios, los tiempos de Dios, los caminos, la voluntad, los propósitos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y a Eva? Con que Dios os ha dicho. Entonces, Dios puede decir algo, pero no. Nosotros también podemos decir algo. ¿Cierto? Queremos poner lo que nosotros queremos decir de primero y lo que Dios dice de último. A eso nos lleva el pecado. Sí, la caída en pecado de Satanás y después de Adán y Eva, mira, están vinculadas en ¿qué? En actuar de forma autónoma y desobediente, ¿sí? Al procurar ser como Dios. Hoy en día, claro, cualquier persona puede decir, no, pero es que yo no quiero ser Dios, yo simplemente quiero hacer lo que quiero. Sí, pues bueno, resulta que la única criatura que tiene el derecho a hacer todo lo que él quiere, ¿sí? Bueno, la palabra criatura no es la correcta. La única persona que puede hacer lo que verdaderamente está en su completa voluntad, pues claramente es Dios. Nosotros no debemos ni podríamos tomarnos ese atributo porque nosotros somos personas que estamos vendidos que al pecado, a la maldad, al orgullo, a la vanagloria, y porque fuimos creados precisamente para conocer y obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, esta parte muchas veces de querer ser completamente autónomos, lo único que está revelando es pecado, es soberbia, es desobediencia. Y claramente en la casa de Dios, ¿sí? En este fundamento que hay, nosotros no podríamos, por ejemplo, ser autónomos, llegar a la casa de Dios y querer edificar como cada uno quiere, cada uno tomar las decisiones como quiere, ¿sí? Cada uno llegar a decir, no, yo voy a ir a la obra de Dios solo. No, eso claramente no va conforme al plan de Dios, ni es como el modelo que aparece en la palabra. Actuar de forma autónoma, actuaron, o sea, Satanás, luego Adán y después Eva, bueno, ellos actuaron de forma autónoma y se apartaron por su cuenta en un esfuerzo, mira, ¿de qué? De ser como Dios. Esta pretensión malvada se repite con cada pecado. En lugar de decir que sea la voluntad de Dios, el pecador dice que sea mi voluntad, lo que yo quiero. Por tanto, el pecado es actuar de manera autónoma y usurpar la autoridad de Dios. ¿Por qué se está usurpando la autoridad de Dios? Porque Dios en varios aspectos de la vida, en varios aspectos de la naturaleza humana, de la naturaleza de la creación, Él ha establecido cierto orden, ¿sí? Y el ser humano no puede romper ni quebrantar ese orden que Dios ha dado. Por ejemplo, Dios estableció que fueran las mujeres las que engendran al ser humano, sea hombre o sea mujer, ¿cierto? Los que procrean, en realidad la mujer es la que hace esa tarea, ¿sí? Por medio pues del embarazo y del parto. En la naturaleza eso no se le concedió al varón, pero hoy en día, ¿sí? Entonces el ser humano en su, en su deseo, en su autonomía de querer hacer su propia voluntad, quiere usurpar esa autoridad, ¿sí? El Señor le dio un rol a la mujer, el Señor le dio un rol al hombre, le dio un rol a los hijos, ¿sí? Entonces cada uno debe respetar ese rol que Dios ha dado. Pero no, hoy en día el ser humano quiere establecer sus propias reglas de cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol de los niños, ¿sí? Usurpar la autoridad de Dios. Dios es la máxima autoridad. Por ejemplo, Dios dice, mía es la tierra, pero el hombre dice, no, esta tierra es mía y esta es mi escritura y yo vendo la tierra a tal y tal persona como yo quiero.
pero en la palabra aún vemos que en ese sentido no era así. Entonces, esto es muy importante porque en la casa de Dios, en los fundamentos de Dios, también hay un orden de autoridad también, que a veces nosotros debemos aprender a conocer, ¿sí? Y a respetar y a trabajar en coordinación en estos roles que el Señor ha dado en su casa. Es como una persona que, un pastor estándose en su iglesia o en su obra misionera y tiene su trabajo y Dios lo ha usado y todo el tema. Es como entonces si llegara otro pastor y dice, no, yo soy el pastor tal y entonces yo vengo a hacer aquí lo que quiero porque, como en un momento, aquí Dios ha dado una autoridad y se la ha dado a estas personas. Tú no puedes llegar en tu autonomía, en tu propia voluntad y querer y llegar a ser, ¿sí? Algo en una obra que Dios ya ha ido avanzando con otra persona, ¿cierto? Un ejemplo. Bueno, y en la familia también vemos hay roles de autoridad. Entonces podemos concluir así como un poco rápido, sí que el pecado es una forma de fallar, de transgredir, de afectar la voluntad, la santidad de Dios, los planes, de errar en el blanco, ¿sí? Podemos decir que el pecado es como esa sustancia, esa ley, esa característica, ¿sí? Que nos hace actuar y tener una actitud de resistencia a Dios, de ir en contra de Dios, ¿sí? Y el pecado también es un resultado, es un estado que mira de perversión moral. ¿Por qué? Porque hoy en día cada uno concluye lo que cada una persona piensa que es lo bueno, lo que cada persona piensa que es lo correcto, ¿sí? El pecado lleva a una perversión moral. Entonces, por eso hoy vemos en el mundo tantas cosas que para el Señor son ofensas, son maldad, ¿sí? Son pecado, es algo que va en contra de la propia naturaleza de Dios, de lo que Él ha establecido. Pero el hombre ya lo acepta como bueno, ¿sí? Por respetar, entre comillas, los ciertos derechos del ser humano. Pero aún en esos derechos hay un límite y ese límite es la voluntad y lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Y qué hace el pecado? El pecado trae tinieblas, el pecado ensucia, el pecado contamina, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver entonces algunos versículos que nos hablan de este tema. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún aporte que los hermanos quieran hacer. No, bueno, entonces vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, el pecado entró en el mundo. ¿Por qué entró en el mundo? Porque no estaba el pecado. ¿Sí? Hoy en día hay un gran engaño en el mundo y es que el ser humano, muchas personas creen que Dios creó las cosas así. Dios creó las cosas malas, que no funcionan, ¿sí? Dios creó al hombre, sí, con un corazón malo. Dios creó la naturaleza mala, desordenada. Y no, eso no fue así. Fue claramente porque el pecado entró en el mundo. Dios quiere lo bueno para el ser humano, que para Dios es imposible querer lo malo para el ser humano, para sus criaturas, porque Él es benevolente, porque Él es pacífico, porque Él es amor, porque Él es bondad, ¿cierto? Él no puede contradecirse a sí mismo, ¿sí? Pero en Romanos, por ejemplo, sabemos, dice en Romanos 5:2, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿y cómo entró en el mundo? Por un hombre. Ese hombre sabemos que fue Adán. Y por el pecado, la muerte. Y aquí hay otro aspecto muy, muy importante. Y es que la causa, lo que trae el pecado, la consecuencia del pecado, el fruto del pecado, ¿cuál es? Es que hay muerte. ¿Y qué significa muerte? Muerte significa separación, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros pecamos, nos estamos separando de Dios. ¿Por qué? Porque como vimos en el versículo anterior, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces, ¿cierto? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces hay una separación, hay una muerte, ¿sí? Y claramente Dios creó al hombre para que el hombre escogiera comer del árbol de la vida y viviera eternamente en la presencia de Dios, amando los estatutos y bajo los principios de Dios. Pero como el hombre escogió precisamente esa autonomía, ese pensamiento propio, el hacer lo que yo quiero, desobedeció, transgredió la voluntad de Dios, ¿sí? Y el pecado entró en él y eso que trajo la muerte. ¿Y qué pasó con esa muerte? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. De generación en generación podríamos decir que hay una ley espiritual, ¿sí? Que se va pasando a cada criatura, a cada niño, niña que nace, se va pasando. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual la palabra llega? Dice, por cuanto todos pecaron. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo en Romanos que como el pecado está en nosotros, ¿sí? Está la muerte, entonces por causa de que se pasó de generación en generación, todos pecaron. Y si todos pecaron, ¿qué significa? Que todos están separados de la presencia de Dios, que todos han transgredido a Dios en algo, ¿sí? Que en algo todos están desobedeciendo a Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mira, mira lo que dice acá. No obstante, reinó la muerte. Dios no creó las cosas para que reinara la muerte, para que reinara la vida. Pero Dios es un Dios que Él quiere ser que escogido. Él, como hemos dicho antes, Él no nos programa como robots para que nosotros hagamos lo que Él quiere, no. Él quiere que el tema sea por voluntad propia, por amor, por consagración, ¿sí? Porque hay un deseo, porque uno escoge a Dios, uno escoge lo bueno, uno escoge el entendimiento, uno escoge seguir la sabiduría, ¿sí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque ya con Moisés se introduce la ley, se introducen los sacrificios que se hacían, ¿para qué? Como causa de pagar por los pecados, como una especie de pago, ¿sí? Para reconciliación con Dios. ¿Y por qué Dios introdujo eso en Moisés? Porque ese era el ejemplo y la tipología, la sombra de lo que luego Cristo iba a hacer, para que ya la reconciliación no fuera un asunto temporal, sino ya fuera permanente, por un sacrificio perfecto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ay, ves, Adán era figura de Cristo, ¿sí? Pero mira, no todos pecan como Adán pecó. Nos, todos pecamos de formas diferentes, ¿sí? También dice la palabra en Romanos 3:10, dice, como está escrito, mira, no hay justo ni aun uno, que este es otro engaño del mundo. El mundo, las personas piensan y en algún momento pensamos que éramos buenas, simplemente porque no hacíamos pecados que parecen más bochornosos, como matar, robar, violar, ¿sí? Bueno, profanar, ¿sí? Como no cometemos esos pecados, sino cometemos otros que son más ocultos, menos bochornosos, que tienen un fruto menos grave, entre comillas, todas las personas piensan que son buenas, ¿no? ¿Sí? Pero no, la palabra dice que no hay ni uno justo. ¿Por qué no hay? Porque todos están en pecado y en muerte, ¿sí? Y también, ¿qué dice la palabra? No hay quien entienda. Mira, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y aún se hicieron que, mira esta palabra tan fuerte, inútiles. ¿Por qué inútiles? ¿Por qué?
La tarea del hombre, el hombre era para que fuese un vaso que contiene a Dios, que conoce a Dios, que busca y entiende a Dios y le sigue y le sirve y trabaja también con Dios. Eso es lo que Dios busca con nosotros, lo que busco. Pero como todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, o sea, nadie puede decir que hace cosas buenas. Porque las únicas cosas que verdaderamente son buenas son las que se hacen en Cristo y con Cristo y para Cristo. Esas sí son cosas buenas. Todo lo demás van a ser cosas que generalmente se hacen por amor propio, por vanagloria, por justicia propia, para agradar al ser humano, para servir al ser humano, y no el fin último y verdadero del ser humano como criatura, que es servir a su Dios, para su Dios. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, esta parte es bien importante porque una veces queremos estar en la casa de Dios, en la obra de Dios, en los trabajos de Dios, ¿sí? Independiente de Dios, a nuestra forma, en nuestro sentido, desviado de Dios, aún trabajando inútilmente. Muchas veces queremos edificar nuestros hogares, nuestras familias, que nuestro esposo sea de esta forma, que nuestra esposa sea de esta forma, que nuestros hijos sean de esta forma, que mi mamá sea de esta forma, ¿sí? Pero lo estamos haciendo como separados de Dios, sin los principios de Dios, sin entender a Dios, ¿sí? Desviado de Dios, sin el camino de Dios. Y a veces pensamos que somos nosotros y nos echamos la culpa o le echamos la culpa a la otra persona y la masacramos. Y estamos olvidando que es que hay algo en esa persona y es el pecado. Hay que tratar con el pecado y hay que tratar con los pecados, ¿cierto? Entonces nos ponemos una carga muy grande a veces, que yo soy así, es que yo, y es que yo. Y nos estamos poniendo un peso muy grande por algo que es el pecado, que estamos luchando contra el pecado y no somos nosotros mismos, ¿sí? Es una lucha espiritual que existe, que hay. Pero entonces, bueno, ahora vamos a profundizar en cómo fue este tema del pecado. Y el pasaje clásico, pues el propio Señor lo dio en Génesis. Dios crea el universo, Dios crea la tierra, Dios va formando la tierra. Y en esa tierra Dios forma un huerto, un jardín, ¿sí? Para el deleite, para el placer. Prácticamente así se traduce desde el hebreo original. Para el deleite, para el placer. ¿De quién? Del hombre, porque allí puso Dios al hombre. Mira lo que había en el corazón de Dios. ¿Sí? Es un Dios bueno, porque hoy en día siembra la imagen que Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios olvidó a su creación, que Dios solo tiene tareas, Dios solo quiere castigar, Dios solo quiere condenar. No, eso es ver una cara falsa, poner una cara falsa de la persona del Señor. Dios lo puso en un huerto, ¿sí? Para disfrutar ese huerto, pero también para qué, para labrar y guardar. O sea, Dios no quiere personas perezosas, no, personas que trabajan y que guardan. Esto a veces el pecado nos lleva a eso, a no guardar correctamente lo que Dios nos ha dado de Él, lo que Dios nos ha dado de su iglesia, lo que Dios nos ha dado de sus dones, del Espíritu, de la comunión. Sí, entonces, bueno, Dios entonces tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger, de ser libre, ¿sí? De escoger de qué quería comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Con esto Dios le está enseñando al hombre a obedecer, a cuidar los límites, a respetar la voluntad de otra persona, y esa persona claramente era él, ¿sí?
le está enseñando a que hay que ser sabios para no pasarnos. ¿Por qué? Pero él explica, ¿ves? Dios también explica el porqué de las cosas. No nos deja tampoco ignorantes, ¿sí? Él nos advierte y él advierte el porqué. Aquí nos están diciendo que van a haber consecuencias de nuestros actos. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ay, mira, Dios quería ser escogido, como habíamos dicho, ¿sí? Entonces aquí pone esta prueba, por decirlo de cierta forma, que el hombre escogiera si él quería vivir o si él quería morir, si él quería separarse de la presencia de Dios, si él quería separarse de este huerto, de esas tareas que Dios le había dado, si él quería separarse de todo este tiempo de comunión que él había tenido con Dios mientras ocurría eso. Mira, aquí hay una advertencia, ese día ciertamente morirás, serás cortado de todos estos beneficios de mi presencia. ¿Cierto? Aquí está la advertencia, ¿no? Si desobedeces, claramente, digamos que indirectamente se está diciendo eso, porque comer del árbol que era rebelarse, era actuar de forma autónoma, era desobedecer, ciertamente que morirás. Y entonces en Génesis 3 viene la tentación, ¿sí? De la serpiente y todo esto, la conversación con Eva. Y entonces aquí empiezan a aparecer ciertos factores importantes cuando está llegando la tentación, porque esta parte de la tentación hace parte también del contexto en el cual la iglesia está siendo edificada, porque hay tentaciones que nos llegan. La tentación de tomar otro fundamento, la tentación de enredarnos en una falsa doctrina, la tentación de tirar la toalla, la tentación de ir y pecar y buscar deleitarnos en el pecado. ¿Ves? Porque la casa de Dios está siendo edificada, pero a la vez está que en una guerra. Estamos en una edificación y en una guerra. Y vio la mujer, ay, mira, a veces nosotros vemos cosas conforme a nuestra voluntad, a nuestro placer, a nuestros deleites, a nuestro gusto, a nuestra forma, a nuestra cultura, a nuestra historia, que tal vez no siempre es lo correcto, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿sí? Y que era agradable a los ojos. Entonces muchas veces también el ser humano, ¿qué hace? Busca lo agradable. Vamos a buscar y vamos a edificar conforme a lo agradable, conforme a lo que parezca bueno, ¿sí? Porque hoy tantas iglesias parecen más una discoteca que la casa de Dios. Porque a muchas personas le parece más agradable las luces, la música, el estar saltando, gritando, ¿sí? A muchas personas ven que los pastores, así el pastor sea un señor de 50, de 60 años, no, ese pastor debe vestirse como un niño de 15 años porque se tiene que ver juvenil, tiene que agradar a las nuevas generaciones. Porque hoy doy estos ejemplos porque esto pasa en la iglesia. ¿Sí? Estamos en este edificar de la casa de Dios y tristemente cuando no vemos a Dios, estamos viendo otra cosa. Ya nos salimos del modelo, nos salimos de la forma. Y entonces, ¿quién está en esa forma, en esa otra forma? La serpiente, hablando, aconsejando. Vive tu vida así. Vive tu vida de iglesia así. La iglesia debería ser así. No, no ve a la iglesia. Tu familia debería ser así. Tu rol como esposo, como esposa, como hija, como debería ser así. Entonces, ¿ves? Aquí, mira, recordemos el contexto en el cual estaba Eva, en un contexto de tentación, de prueba, de engaño. ¿Sí? Entonces, sus ojos se estaban tal vez tornando, ¿sí? Y tal vez hay cosas que físicamente se ven así, ¿sí? Tal vez el árbol sí era hermoso, sí era precioso, sí, pero su causa que era muerte, muerte. Y árbol codiciable. Ay, mira, ¿a qué nos lleva la tentación? A ver y agradar y a codiciar lo que no codiciamos. ¿Sí? Y árbol, mira, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Eva tal vez sí tenía un buen deseo.
A veces tenemos buenos deseos en ciertas cosas, pero tal vez la forma en la cual la estamos ejecutando está mal. Tal vez cuando no está conforme a que nosotros vayamos de la mano del Señor. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió de ella. Mira, aquí ya desobedecieron a Dios, porque comieron de lo que no debían comer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Ve? Curioso, parece que Dios quiere en ciertos momentos de nuestra vida que hayan cosas que nuestros ojos todavía no las vean. Él quiere que el ser humano hayan cosas que todavía el ser humano no las viva, sino que las viva después. Él quiere que el ser humano, hay momentos en nuestra vida que no debemos conocer ciertos asuntos y después conocerlos, ¿cierto? Pero Dios es bueno y Él dentro de sus atributos, Él es justo. Y en su justicia, Él nos llevará en cada jornada, en cada momento, a luego sí ver, conocer y entender y vivir lo que nos corresponde. Entonces, ¿qué hicieron? Mira, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado y la rebeldía siempre nos lleva a hacer algo, a reaccionar. Es una primera advertencia. El pecado, esta transgresión, esta desobediencia, ¿sí? Este errar en el blanco, nos va a llevar siempre a que a actuar, a hacer. Y generalmente a hacerlo sin el Señor. Y entonces luego aquí se introduce Dios en el versículo 8. ¿Por qué? Porque recordemos que el pecado es una afectación, ¿sí? Algo que transgrede la relación entre la criatura, ¿sí? Entre el Creador y su criatura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Ay, qué precioso, ¿no? Dios paseaba también por el huerto. ¿Cuántas veces no habrán paseado Adán y Eva con Dios, hablando, aprendiendo cosas? Dios eso es lo que desea con el ser humano, que nosotros paseemos con Él, que caminemos con Él, que esa tarea de labrar, de guardar, la hagamos con Él, que escuchemos su voz y cuando la escuchemos nos alegremos, ¿sí? Nos gocemos, la disfrutemos. Pero ¿qué pasó acá? Y oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer, mira qué, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado que nos lleva a escondernos de Dios. Por eso es que las personas no aman las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios implica que Dios esté, implica estar con Dios y el ser humano pecaminoso, el pecado que está en ellos, lo que hacen ellos es que se escondan de Dios. ¿Por qué las personas no van a las reuniones? Porque su naturaleza los lleva a esconderse de Dios. Entonces, las personas prefieren estar viendo un partido de fútbol o estar en el salón de belleza o estar paseando o estar visitando un familiar, X o Y cosa, en lugar de ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a escondernos de Dios, a no querer estar delante de su presencia, a no querer dar nuestra cara, poner nuestra cara delante de Él, poner nuestra voz, poner nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué las personas no van a la palabra y no leen la Biblia? Porque se quieren esconder de Dios. Y qué triste es uno oír la voz de Dios y en lugar de agradarse de esta persona maravillosa, perfecta, increíble, inmutable, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Santa, divina, en lugar de querer estar con ella, al contrario, escondernos. Qué triste es eso, ¿no? Qué contrario es el mundo al Señor. Qué contrario lo que el pecado genera en nosotros, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando nos desanimamos y no queremos orar, no queremos leer, no queremos estar en comunión, no queremos estar con los hermanos, no queremos participar en las cosas de la iglesia. Pues mis hermanos, tristemente seguramente es porque estamos llenos de pecados. Porque hay muchos pecados, o hay un pecado
que está haciendo algún efecto en nosotros que nos entristece al espíritu, ¿sí? Que nos aburre, que nos apaga el fuego del espíritu y nos lleva a escondernos de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? En lugar de estar en el árbol de la vida, nos vamos a otros árboles. Que hay cierto fruto en estos árboles, claro, sí hay cierto fruto, pero no el fruto verdadero, ¿sí? Como veíamos en la clase anterior, hay cosas que nos convienen más, que nos aprovechan más, ¿sí? Entonces ya vamos a ir terminando, ¿sí? Y él responde, no, mas Jehová Dios llamó al hombre. Mira, aún así Dios llama, esta es la misericordia de Dios. Dios que es luz, santidad y perfección, ¿sí? Aún así Él llama al hombre que es engaño, suciedad, ¿sí? Transgresión, desobediencia. Aún así lo llama, restaura, eso es misericordia. Dios no olvida al ser humano. Y le dijo, mira esta pregunta, por eso la subrayé y le puse negrilla y a la próxima le pongo un tamaño más grande. Mira esta pregunta, mis hermanos, que todos nosotros siempre debemos hacer. Dice, ¿dónde estás tú? Hermanos, ¿estamos en la presencia de Dios? ¿Nuestras familias están en la presencia de Dios? ¿La iglesia donde nos reunimos verdaderamente está viviendo en la presencia de Dios? ¿O estamos escondidos? Nos estamos escondiendo del Señor, nos estamos escondiendo de los hermanos, ¿sí? Le estamos escondiendo a los del mundo que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, le estamos escondiendo a los demás la vida que hay en nosotros. ¿En dónde estamos? Ojalá nuestro corazón y nuestra conciencia pueda responder, estamos en el Señor. Estamos en Cristo, a pesar de las luchas, de las pruebas, a pesar de que a veces batallamos con ciertos pecados, pero igual así volvemos al Señor, estamos en Él. Y respondió el hombre, mira esto tan triste. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ay, mira, en lugar de gozo, de paz, de alegría, mira, miedo. Qué tristeza esto, ¿no? Porque estaba desnudo, así somos. El pecado nos quita las vestiduras de gloria que Dios nos ha dado. La gloria que Dios nos ha dado en Cristo, ¿sí? Que nos quiere dar en Cristo por el Espíritu Santo, el pecado la quita, la ensucia. Por eso dice en Apocalipsis que bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Porque en el caminar en este mundo de pecado, nos ensuciamos los pies. A veces se ensucian nuestras vestiduras santas, ¿sí? En Apocalipsis 3 dice, mas tú estás desnuda, ¿sí? Le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Entonces Adán dice, no, pues yo tuve miedo, estaba desnudo, estaba sin nada, ¿sí? Me avergüenzo de mí mismo, ¿sí? Me escondí. Y entonces mira lo que hace el pecado también. Nos da miedo, ¿sí? Nos desnuda, nos despoja de las glorias de Cristo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y eso también lo hace el pecado. El pecado enseña, ¿sí? Pero enseña cosas que no deben ser. Por eso hoy en día también existen tantas falsas doctrinas. Por eso hoy en día, ¿sí? La gente cree que es de Dios. La gente cree que sirve a Dios. La gente cree que sirve a Cristo y no. Porque tiene una enseñanza mala, una enseñanza falsa, una enseñanza mediocre, una enseñanza que mezclada con pecado, o sea, fundamentos mezclados con pecado. ¿Sí? Por eso quería tocar este tema del pecado, porque nos escondemos en que sí, el Señor es el fundamento, y claro que lo es, un fundamento santo, perfecto, justo, eterno, pero a veces nosotros queremos sobre ese fundamento poner otros fundamentos, otras cosas que están mezcladas con pecado, con una mala enseñanza, con miedo, ¿sí? Con muerte.
¿Quién te enseñó? ¿Sí? ¿Has comido? El pecado nos lleva a alimentarnos de las cosas que no son santas, que no aprovechan. Y el hombre respondió, mira, la mujer que me diste por compañera. Aquí como que le está echando la culpa a Eva, pero también le está echando la culpa a Dios. Como la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol y yo comí. ¿Sí? Esto hace el pecado. El pecado nos lleva aquí a justificarnos a nosotros. Por eso la gente dice, no, yo estoy bien con mi forma, como yo vivo mi fe, como yo vivo mi verdad, como yo vivo mi vida, ¿sí? Yo estoy bien, yo soy justo, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo por qué ir allá y reunirme, yo no tengo por qué andar leyendo la Biblia todo el tiempo. Así es el pecado, así es el hombre, escondiéndose de Dios, desnudo, sin vestimentas de gloria, ¿sí? Sin una buena enseñanza, ¿sí? Justificándose. Y entonces tú le dices, mujer, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este es el pecado, el engaño. ¿Sí? La mujer también se justificó, fue la serpiente, me engañó y comí. Es curioso que en esta parte no aparece una exclamación del ser humano, del hombre, diciendo, perdón Dios, te desobedecí. Sí, comimos, perdónanos, nos dijiste que no comiéramos y comimos, te desobedecimos. Tú dijiste que cuando comiéramos íbamos a morir, perdónanos, no queremos morir. Qué triste que no aparezcan versículos por lo menos, así uno diría. ¿Por qué? Porque aquí entra otro factor y es que nosotros pecamos y olvidamos pedir perdón. Pedir perdón a nuestro cónyuge, pedir perdón a nuestra familia, pedir perdón a las personas del mundo, pero especialmente pedir perdón a Dios. Dios, ya para terminar, hermanos, que ya nos pasamos de las 8, perdóname porque yo vivo mi fe como quiero. Perdóname porque yo leo como y cuando quiero. Perdóname porque tengo mi imagen de iglesia, mi imagen de vida cristiana en lo que para mí es agradable, en lo que para mí es codiciable, que aquí hay sabiduría, en lo que a mí, de lo que yo veo y me parece bueno. Y así en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Estamos olvidándonos de Dios, estamos errando en el blanco, ¿sí? Y tristemente pensamos que está bien y en realidad está mal y debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Un verdadero creyente siempre que peca le va a doler y se va a sentir mal y va a sentir vergüenza, pero también automáticamente se va a volver a Dios y va a pedirle perdón, Padre, perdón, Señor Jesús, perdón, Espíritu Santo, he pecado. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado, Padre. ¿Sí? Un verdadero creyente hace eso cuando miente, cuando roba, cuando mata, bueno, cualquier pecado el que sea, ¿sí? Va a ser consciente de lo que hizo y no se va a esconder, sino al contrario, va a ir a la presencia de Dios y va a buscar esa reconciliación de ese Padre que llama, que llama. Dios sabía dónde estaba Adán claramente, pero era Adán el que no sabía dónde estaba. Por eso Dios pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, luego continuamos con este tema. Vamos a dejar hasta aquí para no alargarnos más en la hora, ¿sí? Y bueno, no sé si hay algún comentario, si hay alguna pregunta por el momento y en la próxima clase entonces continuaremos hablando un poquito sobre este tema del pecado. Es tremendo también saber que a pesar de que hay algunas cosas que uno es consciente en ese pecado, hay otras que solamente a través de la palabra necesitamos identificar que no somos conscientes, como el Salmo que dice,
que pide al Señor que por favor le revele aquellas cosas que ni siquiera uno es consciente en su corazón que, que hacen y que peca. Entonces, también es importante tenerlo como tan consciente y siempre pedir por aquellas cosas que aún a nuestros ojos eh, no vemos como pecado. Gracias, Jorito. Sí, amén, así es. Hay cosas que a veces no son ocultas, ¿sí? A un pecado es que no sabíamos que era pecado, ¿sí? O no sabíamos cuando le hacemos algo malo a alguien, no sabemos. Pero siempre es bueno que nuestras oraciones, nosotros, bueno, Señor, perdóname, aun por las cosas que tal vez hirieron a otros y yo no sé, te hirieron a ti, yo no sé, ¿sí? Como dice en el Antiguo Testamento, aun por ofrecer un olor que no es fragante a ti en medio de mis oraciones, de mis obras, de mis cánticos. Recordemos siempre este versículo que dice, Señor, Señor, si en tu nombre echamos demonios en tu nombre. O sea, imagínate, estaban engañadas estas personas. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Este tema es importante porque a veces, o a mí me pasaba mucho y uno se carga mucho, a veces de que es que yo soy así, y yo, y yo, y yo, y yo, y deberíamos no centrarnos tanto en yo, sino en que hay algo que es el pecado y el Señor ya trató con el pecado, pero nosotros también estamos batallando con el pecado. ¿Para qué? Debemos exigirnos también y disciplinarnos, pero tampoco a veces darnos más palo del necesario, por decirlo así, de cierta forma. ¿Sí? Este tema del pecado, de la martirología, es importante y también nos va a ayudar a entender muchas cosas de la obra de Dios, porque Dios, el Señor Jesús, vino que a tratar con el pecado, ¿sí? Y con el pecado en nosotros. Es parte bien importante. Y también para evangelizar es bien importante esto, porque a veces queremos predicar que Dios no es amor solamente, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, pero el ser humano necesita entender que es malo, que no puede agradar a Dios y que no está agradando a Dios, ¿sí? El ser humano, las personas necesitamos entender que si no estamos caminando en Cristo, estamos haciendo las cosas mal. Y aún el creyente que ya creyó en el Señor, pero quiere a veces vivir en autonomía, en independencia, también debe entender que las cosas son en Cristo, con Cristo y para Cristo. Que si no son así, son cosas que están en pecado. No sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar. Me sale que el hermano John tiene la mano levantada. O Gracielita, tú también levantaste la mano para hablar. Sí, señor, buenas noches. Una cosita, ¿cómo hace uno cuando uno está hablando con una persona y hago mal si le digo que está haciendo ciertas cosas incorrectas? Porque me pasó de que estábamos hablando con unas personas ahorita en Semana Santa y entonces una persona se levantó y dijo que sí era cierto que nosotros debíamos a veces decirle a las personas las cosas que estaban pasando, pero que era el Señor quien realmente se encargaba de hacerlo, que nosotros no deberíamos como exhibirlas, o sea que era incorrecto que uno le hiciera ver a la persona que estaba fallando. Eh, mi pregunta, eh, cometo, si yo le digo a la persona, mire, esto no es lo correcto, estoy cometiendo también un pecado por eso. Pues bueno, la palabra nos dice que cuando tenemos ocasión de hacer el bien y no lo hacemos, eso es pecado, ¿cierto? La palabra dice que nosotros debemos anunciar y dar defensa del Evangelio y de las cosas del Señor.
Entonces, nosotros debemos pedirle sabiduría al Señor, claro, de cuándo hablar ciertos asuntos, cuándo callar en ciertos asuntos, ¿sí? Pero yo creo, y pues la palabra siempre nos está invitando a hablar y a defender la verdad. Solamente que debemos tener la sabiduría de cómo y con quién hablarla y en qué momento, ¿cierto? Porque tampoco podemos caer en el error de que no, el Señor le va a revelar la verdad en algún momento, porque tal vez en ese momento la verdad del Señor se le iba a revelar a través de ti, a través de mí, ¿sí? De hecho, mira que el etíope o el eunuco, no me acuerdo, que le preguntó a Felipe, pero si nadie me enseña, ¿sí? Si nadie me dice, el Señor Jesús, en la palabra en el Antiguo Testamento también hay un versículo que dice, ¿quién ha oído nuestro anuncio? Pues claro, nosotros sí debemos hablar, debemos predicar, porque podríamos, a veces cuando callamos, Sí. podríamos caer en un pecado de miedo, en un pecado de vergüenza del Evangelio, en un pecado de cobardía, ¿cierto? Pero si a veces el hablar nos puede llevar a caer en un pecado de que vamos a entrar a pelear y a debatir, o vamos a entrar a veces a hablar solamente para demostrar que nosotros sí sabemos la verdad, ¿cierto? Uno podría caer en pecado por las dos cosas. Sí. Entonces, siempre es pedirle la sabiduría al Señor y muchas veces la valentía para hablar lo correcto y hablarlo pues con amor y con verdad. Creería yo que ese es el punto. Ok, gracias. Profe, Jorge, Hola John, ¿cómo estás? bien, bien. Por fin tengo internet, entonces por eso estoy en clase nuevamente. Yo quería, simplemente no sé si lo vamos a comentar en algún momento de la clase, sobre el origen del pecado, o si ya lo comentaron, qué pena llegar como ya creo que la cuarta sesión, que me parece curioso lo que hoy leímos, que aunque fue la mujer la que comió el fruto prohibido, realmente el pecado entró al mundo por el hombre, ¿no? Eso me parece curioso. Y lo otro que me parece curioso es que, pues antes de que el hombre y la mujer fueran tentados, pues ya Satanás estaba en el jardín, estaba en el mundo. Ujú. Entonces, ¿cómo fue posible que no entrara ya por medio de Satanás, cuando él ya evidentemente había desobedecido a Dios, sino que fue precisamente por el hombre? No sé si tiene que ver con el tema de que la autoridad que se le dio al hombre fue precisamente de administrar la creación. No sé si tenga que ver con eso. Tenía esas dudas, no sé si ya las resolvieron antes o si en alguna parte del temario después la van a resolver. Gracias, Amén. profe. Sí, sí, ahí tengo otros versículos, es que hoy no los alcanzamos a ver todos, pero bueno, los vamos a ver más adelante donde sí profundizamos el tema del pecado y pues claramente sí la palabra lo toma que pues que entró con Adán, porque igual pensemos que para Dios pues Adán y Eva eran como una misma carne también, sí, pero la autoridad sí estaba sobre Adán, esa autoridad de gobierno, ¿sí? Estaba sobre el varón, estaba sobre Adán. Entonces, digamos que por eso dice que entró al mundo también en referencia a cuanto pues que la obra es de Dios. Cuando habla del mundo se refiere más al mundo en cuanto a la humanidad, ¿cierto? Porque sí, claro, Satanás, él, cuando se rebeló, él también pecó, ¿sí? Entonces era como una criatura con pecado, por decirlo de cierta forma, con engaño, con orgullo, con vanagloria. Y estaba ya en el planeta Tierra, ¿sí? Pero en este momento la obra de Dios con el planeta Tierra, en esos instantes de tiempo, digamos que todavía no estaba el ser humano, que era como su obra cúspide o en la cual se iba a centrar su corazón, ¿sí? Pero también vamos a tocar ese tema aún un poquito de la rebelión de Satanás, ¿sí? Así como hicimos un pequeño apenas comentario que Satanás se rebeló, hizo lo que él quiso, luego Adán y Eva. Pero en cuanto a lo que entró al mundo, sí es porque la autoridad estaba sobre Adán. Adán es el que iba y debería poner la cara en cuanto a su esposa, ¿no? Porque él también debía guardar y cuidar a su esposa, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿qué hace Eva hablando sola con la serpiente, siendo engañada, siendo tentada, sin que Adán intervenga en esa conversación, ¿sí?
y diga, oye, Eva, mira, lo que está diciendo aquí la serpiente de que vamos a ser como dioses, eso tampoco es así. ¿Sí me entiendes? Entonces, Dios respeta esos roles de autoridad que Él ha dado y más adelante vamos a seguir viendo estos temas porque claramente pues el pecado, uno de los puntos que más ataca es el orden y la autoridad de Dios. Entonces, bueno, gracias por tu participación, la participación de los hermanos. Y bueno, ya le damos gracias al Señor, mis hermanos, y un abrazo, una feliz noche y seguimos estando en comunión y que el Señor sea glorificado en todas las cosas. ¿Listo? Así que un abracito y bueno, chao, chao.